Vamos ahora a estudiar el artículo sexto de esta cuestión 84. Ese artículo contiene lo que podría llamarse la tesis central de la teoría del conocimiento de Santo Tomás de Aquino, que en resumen afirma que nuestro conocimiento intelectual procede de los sentidos por medio de la actividad abstractiva que lleva a cabo el intelecto agente. Para dar su respuesta, Santo Tomás realiza, como ya hizo en otras oportunidades, una pequeña revisión de la historia. Nos dice que en tiempos anteriores a Aristóteles hubo fundamentalmente dos posturas posibles acerca del origen de nuestros conceptos o especies inteligibles. De un lado, la postura de los atomistas, representada por Demócrito, y de otro lado, la postura de Platón. Los atomistas, como buenos materialistas, no reconocían como verdaderamente existente nada que no fuera material, y todo lo buscaban explicar desde las solas causas materiales, y por tanto también el conocimiento. Y en efecto, nos cuenta Aristóteles y también San Agustín, que Demócrito enseñó que el conocimiento se producía cuando de los cuerpos, de alguna manera, se desprendían ciertas como partículas que interactuaban con nuestros órganos de cada uno de los sentidos y se producía el conocimiento. De tal manera que el conocimiento, según esta teoría, era simplemente el producto de una cierta interacción mecánica entre partículas. Dice Santo Tomás que esto lo creían movidos por el hecho de que no establecían ninguna diferencia entre el intelecto y los sentidos. Es decir, no establecían ninguna diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento alcanzado por medio de los sentidos. Y como evidentemente veían que los sentidos interactúan de modo físico con sus respectivos objetos, pues concluían que el conocimiento intelectual debía ocurrir igualmente por algún tipo de interacción entre los cuerpos y el intelecto. Y explicaban esa supuesta interacción por medio del recurso a unos pretendidos átomos o partículas que los cuerpos desprendían y luego viajaban como por el aire hasta ir a chocar con los órganos de los sentidos. Haciendo un pequeño paréntesis, no deja de ser curioso cómo en nuestra época actual, separada por más de 20 siglos de la época de Demócrito, cuando es evidente que la sociedad regresó ya en bloque al materialismo, vuelven curiosamente a estar en boga ese tipo de explicaciones materialistas para todo, ya que si hoy se le pregunta a un neurocientífico de laboratorio ¿en qué consiste el conocimiento?, nos va a dar seguramente una respuesta que a fin de cuentas se va a parecer muchísimo a la que Demócrito dio hace 24 siglos. Claro que el neurocientífico moderno utilizará un lenguaje más sofisticado, pero de fondo la tesis será prácticamente la misma. Además de esta postura de los atomistas materialistas, estaba la postura de Platón, el gran Platón, maestro también de Aristóteles en su momento. Platón sí establecía una distinción entre el intelecto y los sentidos. El intelecto era claramente una facultad de conocimiento inmaterial y por tanto, esta era la conclusión de Platón, el conocimiento no podía explicarse por una pretendida interacción del intelecto con átomos que los cuerpos desprendían, porque lo material, ojo con esto, lo material no puede actuar sobre una potencia inmaterial. Por lo tanto, para explicar el conocimiento, Platón, como ya dijimos, recurrió a su teoría del mundo de las ideas y decía que nuestros conceptos eran una participación de ese mundo de las ideas y que también las cosas del mundo físico eran un reflejo debilitado, una participación debilitada de esas ideas inmóviles y eternas que existen en el mundo platónico. Nos dice Santo Tomás que Aristóteles
escogió una vía intermedia entre estas dos posturas extremas, la de los atomistas y la de Platón. Tomó algo de Demócrito y también algo de Platón. De Demócrito, Aristóteles tomó el hecho de que efectivamente los cuerpos, la realidad física, interactúa con los órganos de los sentidos. Y de Platón tomó la distinción entre entendimiento y sentido. Distinguió con claridad entre el conocimiento que se adquiere por medio de los sentidos y el que se puede adquirir por medio del intelecto. Y entonces, quizá ustedes se preguntarán, ¿cómo hizo Aristóteles para solucionar el problema de la acción de lo físico sobre una potencia inmaterial? Porque cuando Platón rechazó la opinión de los atomistas de que el conocimiento se debía a una acción de partículas emitidas por los cuerpos sobre los órganos de los sentidos, diciendo que era imposible que algo material actuara sobre una potencia inmaterial como lo es el intelecto, estaba ciertamente Platón en lo correcto. Y ahora Aristóteles acepta en parte la postura de los atomistas, pero al mismo tiempo quiere defender también la postura platónica de distinguir entre la potencia intelectual y las potencias sensitivas. Entonces, ¿cómo soluciona Aristóteles este asunto? La solución que daba Platón ya la vimos y consistía en ubicar las especies inteligibles en un mundo supraterreno. Y lo que ocurría era que cuando interactuamos con las cosas físicas del mundo que nos rodea, esa interacción estimulaba al alma para formar las especies inteligibles que tomaba como, por decirlo así, prestadas del mundo de las ideas. El conocimiento, los conceptos, la ciencia, le venían al alma en realidad como una participación del mundo de las ideas y no a partir del mundo físico. Esta era la solución de Platón. Aristóteles va a eliminar ese mundo de las ideas platónicas y va a introducir esas esencias inteligibles en la naturaleza misma de los individuos, de las sustancias particulares, y va a defender la existencia del intelecto agente, una luz intelectual encargada de iluminar los datos de los sentidos y tomar de allí, por abstracción, las esencias inteligibles de la realidad corpórea. De esta manera, Aristóteles defiende el rol de los sentidos que producen lo que en el vocabulario técnico de la escolástica se conoce como el fantasma, que es el resultado, este fantasma es el resultado de una cierta abstracción que lleva a cabo el sentido interno llamado cogitativa, a partir de las múltiples experiencias sensibles que se tienen o que se pueden tener sobre un mismo objeto, como hemos explicado ya en varias oportunidades en este canal. Pero, al mismo tiempo, Aristóteles entiende que lo meramente físico no puede actuar sobre una potencia intelectual, espiritual, inmaterial, y entonces postula necesariamente la existencia de un intelecto agente que con su luz siempre actual ilumina el fantasma y abstrae la esencia inteligible, conocida en lenguaje técnico como especie inteligible impresa, la cual es ya una entidad cognoscitiva de carácter inmaterial, en cuanto que ya está liberada de todos los accidentes materiales comunes y concretos, y puede por tanto servir de objeto del intelecto posible. Este intelecto posible, así fecundado por esta especie inteligible impresa, produce la llamada especie inteligible expresa, que no es otra cosa que nuestros conceptos universales. El conocimiento inteligible de la realidad corpórea en Aristóteles, si bien miramos su postura y su crítica a los extremos de los atomistas y también a la postura de Platón, se aparta de ambos, se aparta tanto del materialismo extremo de Demócrito y también del, pues por llamarlo de alguna manera, el espiritualismo extremo de Platón.
y dándole a cada uno de los datos de nuestra experiencia cotidiana el valor que le corresponde, nos presenta una teoría del conocimiento en la cual tanto los sentidos como el intelecto tienen cada uno de ellos un rol que cumplir en la construcción del conocimiento. Y así se aleja Aristóteles de ambos extremos. El conocimiento no se limita a las experiencias sensibles, pero tampoco es de naturaleza idealista platónica que prescinda de ese humilde contacto sensorial con el mundo físico. La clave de todo esto está en alcanzar una comprensión lo más exacta posible del acto abstractivo, que es el acto propio del intelecto agente. Y aunque ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades en este canal, quizá valga la pena recordarlo, aunque sea de manera breve. Cuando vemos una manzana, vamos a poner de ejemplo una manzana, ya sea que veamos una manzana real que tomemos con la mano o una manzana dibujada en un libro, esa imagen de la manzana se nos presenta con todas las características concretas, particulares que puede tener aquí y ahora esta imagen particular. Esa imagen así es conservada por la imaginación y también por la memoria, que le añade, como ya explicamos, la razón de pasado. Pero, si la experiencia de sucesivas manzanas a lo largo de la cotidianidad se acumula, es decir, si nos encontramos con muchas manzanas, de esa multiplicidad de experiencias, de sensaciones repetidas en las que percibimos diversas manzanas con distintas características físicas concretas, la cogitativa realiza una especie de generalización, pero todavía dentro del orden de lo sensible. Va como eliminando de esa multiplicidad de experiencias esos caracteres más concretos que pertenecen al momento y a la sensación particular, y se va quedando con una imagen como típica, con un tipo de la manzana, como con un paradigma de la manzana concreta. Por eso cuando a alguno de nosotros se nos pide dibujar una manzana, todos dibujamos un cierto bosquejo que contiene los rasgos elementales que componen la imagen más común de una manzana. Esa imagen común del nivel sensible es todavía una realidad concreta, ¿sí? Y particular, pero ya posee una cierta generalización, porque no es ninguna manzana exactamente de las que hemos visto, y al mismo tiempo sirve para representarlas a todas. Ese es el fantasma de la cogitativa en representación de todo el nivel sensible. La cogitativa en representación de todo el nivel sensible le presenta al intelecto agente ese producto, esa primera generalización. Sobre ese fantasma, la luz del intelecto agente lleva a cabo una nueva, como si dijéramos una nueva sobregeneralización, que es propiamente la abstracción. Solo que en este nuevo esfuerzo abstractivo de la inteligencia, en este nuevo esfuerzo por ir liberando esa imagen de las características accidentales y particulares que todavía posee, el intelecto se va a quedar únicamente con los rasgos esenciales de esa cosa, de esa sustancia. Es decir, esos aspectos que definen a la manzana y la hacen ser lo que es, de tal manera que ninguno le puede faltar, porque entonces cambiaría y estaríamos hablando de otra cosa y no de la manzana. La definición esencial de una cosa nos da los rasgos específicos que definen esa cosa y que no pueden faltar, como cuando decimos, refiriéndonos al hombre, que es un animal racional. Todo hombre, si es que estamos hablando verdaderamente de un miembro de la especie humana, debe necesariamente que tener esos dos rasgos. Los demás rasgos, los llamados rasgos accidentales, tamaño, color, dimensiones, sexo, nacionalidad, nivel de inteligencia, bondad, etc. Todo eso puede cambiar, estar o no estar, ser más o ser menos. Todos esos son rasgos propiamente accidentales, pero no la animalidad racional. Eso es con lo que se queda finalmente el intelecto agente. Eso es lo que finalmente abstrae de lo que le presenta la sensibilidad. Eso es lo que abstrae el acto del intelecto agente a partir del fantasma. Es la última abstracción que realiza la inteligencia sobre el dato del sentido, que fueron datos inicialmente de los sentidos, pero que queda como resultado
final. Y tenemos entonces el intelecto posible, fecundado por esa especie inteligible abstraída por el intelecto agente, y que vamos a llamar finalmente la especie inteligible ya no impresa, sino ahora especie inteligible expresa, que se identifica sencillamente con lo que hemos llamado siempre los conceptos. ¿Cuál viene siendo entonces la respuesta breve, concreta y concisa de Santo Tomás en este artículo a la pregunta de si tomamos las especies inteligibles a partir de las cosas corpóreas? Pues la respuesta va a ser que sí, y que esto sucede por obra de la abstracción que el intelecto agente realiza sobre los datos de la sensibilidad.